Bien. Bueno, entonces, estábamos viendo que los orbitales tienen diferentes formas, ¿sí? Una forma podría ser esférica, otra forma que podría ser como, imagínense que acá está, no sé, imaginemos que acá en la B corta está el núcleo. Bueno, el orbital P es así, así y para el otro lado. Es como si fuese un moño. No sé cómo. Ahora se los muestro, en alguna diapositiva tiene que estar. Si no, se los busco por Google, se los muestro. Bueno, y estos dos son como muy complicados, ¿sí? Así que no nos interesa igual. Esto es solamente para que lo sepan, ¿sí? Bien, por supuesto que en cada uno de los orbitales yo voy a tener niveles de energía. O sea, por una cuestión casi de sentido común, no es lo mismo un electrón que está súper cerca del núcleo a un electrón que está súper lejos del núcleo. Eso se entiende, ¿no? Es decir, ustedes saben perfectamente que el núcleo es algo positivo, porque está lleno de protones y de neutrones, es decir, que es un núcleo súper recontra repositivo, ¿sí? Y que por supuesto por una interacción electrostática va a tratar de atraer hacia sí, esperen, va a tratar de atraer hacia sí cualquier carga negativa que tenga cerca, es decir, a los electrones. Entonces no es lo mismo, digamos, un electrón que está muy cerca del núcleo a un electrón que está muy lejos del núcleo, ¿sí? Por supuesto que las características cambian. De hecho, ustedes ya deben saber, ¿sí?, que los electrones que están más alejados del núcleo son los que participan en las uniones químicas. Y eso no es una casualidad. Imaginemos que un electrón que está muy cerca del núcleo no puede participar de una unión química porque de ninguna manera nadie le va a poder arrebatar, ¿sí?, un electrón que está cerca del núcleo a un átomo. ¿De acuerdo? O sea, eso tiene sentido. Por eso es que siempre, cuando hagamos uniones químicas, vamos a ver siempre y siempre que siempre los que van a formar parte van a ser los electrones, por supuesto, que están en los últimos orbitales, ¿sí? O en el último orbital, podríamos decir también. Bien, entonces, acá esto se llama diagrama de Linus-Pauling, lo tengo en un Word porque vamos a hacer un par de ejemplos. Fíjense, el orbital S solamente puede tener dentro de sí dos electrones. Por eso es que la S tiene un 2, ¿ven que tiene un 2 la S siempre? O sea que la S puede tener un máximo de dos electrones, ¿sí? Luego que viene el orbital S, viene el orbital P. El orbital P puede tener hasta 6 electrones. ¿Ven? Que el P tiene 6, 6, 6. El orbital D puede tener hasta 10 y el orbital F puede tener hasta 14. Después hay G, H, hay otros orbitales, pero no importa. ¿Sí? Esto es, no necesitamos más. Es más, yo si les pido en algún momento que me hagan una configuración electrónica, que ahora vamos a hacer una, lo que más me importa es que entiendan el concepto de lo que están haciendo, no hacerlo. Hacerlo no les va a costar nada, es una pavada hacer una configuración electrónica. Lo que a mí me interesa es, cuando a ustedes les queda la configuración electrónica, ¿qué significa eso? ¿Sí? Pero vamos a hacer una. Profe, disculpa que te interrumpa, pero sabés que a Betina se le cortó internet, así que no está pudiendo volver a entrar. Bueno, no importa, después Así que, igual lo subo todo, ¿sí? genial, gracias, profe. Genial, genial. Bueno, entonces, los electrones los vamos a ir, a ver, porque por ahí esto es medio un lío. Lo que estamos viendo en esta pantalla es la forma en la que los electrones van a ir ocupando los diferentes orbitales, ¿sí? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, no sé, un átomo de, qué sé yo, no sé, lo que se les ocurra, sodio, ¿sí? Que tiene 11 electrones, por ejemplo. Bueno, ¿qué orbitales tiene un átomo de sodio que tiene 11 electrones? ¿Sí? Nosotros vamos a meter esos 11 electrones en este diagrama y vamos a ver qué orbitales tienen, ¿sí? Si tiene un orbital S o varios, o un orbital P, o llega a un orbital D o no, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer con una configuración electrónica. Entonces, vamos a eso. Tengo todo listo, ¿eh? Ujú. Esperen, no. Esto lo vamos a hacer también, pero acá estoy con configuración electrónica. Ahí va. Bueno, entonces vamos a hacer la configuración electrónica de un elemento, de un átomo, que a ustedes les guste, el que ustedes quieran. Si quieren podemos hacer el del sodio, porque yo estaba hablando del sodio recién, pero simplemente porque estaba hablando del sodio, y después podemos hacer otro si quieren. Esto se escribe de este modo, miren. No.
Esperen que lo voy a escribir bien. Ahí, a ver. Esto se escribe de este modo. CE significa configuración electrónica. Abajo, ¿sí? Como un subíndice, ven que yo lo puse como subíndice, se pone el elemento, ¿sí? El símbolo del elemento, y acá vamos a empezar a completar, ¿sí? Esos electrones que tiene el sodio con este diagrama de Linus Pauling para saber qué electrones tiene, cuántos y qué orbitales. Por ejemplo, el sodio tiene 11 electrones, lo vamos a anotar acá arriba. ¿Sí? Vamos a hacer todo el trabajito, no importa, total. Bueno, si me estoy haciendo todo por un costado. Sí. Bien. Ah, porque esto yo no lo dejé estrecho. Bueno, no importa. Tenemos 11 electrones. Vamos a meterlo en el diagrama para ver eso que les acabo de decir. Empezamos por acá. Ven que la flechita empieza acá, ¿sí? Empieza acá, así, y va por el 1s2. Entonces, yo tengo que colocar 11 electrones, ¿sí? Estos dos primeros electrones, ven que coloqué dos primeros electrones, mis dos primeros electrones, 1s2. Esta flecha ven que hace así, y después ¿por dónde va? Por acá, ¿sí? Entonces, ¿quién viene después? El 2s2, ¿sí? Entonces voy a escribir 2s2. Hasta ahora, ¿cuántos electrones ubiqué? 4, ¿ven? 2 más 2, 4. Me faltan todavía 7. Esta flecha, ven que hace así y termina acá. ¿Y después para dónde viene? Por acá. Entonces, ¿acá qué voy a poner? 2p6, es el que sigue, ¿ven? Entonces voy a escribir 2p. Este se pone como un... ¿Ven que lo pongo bonito para que se vea bien, bien? Luego del 2p6, ¿qué sigue? 3s2. Ven que la flecha sigue así, viene por acá y después viene por acá. 3s2. Ahora, si yo escribo 3s2, ay, perdón, ahí está. Si yo escribo 3s2, ¿cuántos electrones tengo acá? 2. 12. Perfecto. Me pasé. Entonces acá yo tengo que poner un 1. ¿Ven? Así me queda 11. O sea, en el último orbital es el único orbital donde yo puedo jugar con el número S. ¿Sí? Ustedes recuerden que el orbital S, digamos, puede alojar hasta 2 electrones. No es que siempre tiene que tener 2 electrones. Es decir, acá, en este caso, los primeros, sí, por supuesto que tienen que estar completos, obviamente que tienen que estar completos, pero el último es el único con el que yo puedo jugar. Puedo decir, bueno, acá, por ejemplo, en este caso, no le puedo poner 3S2 porque me pasé, ¿sí? Entonces, en este sí le puedo poner 3S1. ¿Entiendes? Quiero que Sí, me digan, profe. Sí. perfecto. Ustedes díganme un elemento que ustedes quieran. Azufre. Bien. Esto es, o sea, parece una pavada, esto, ven que yo le voy cambiando los tamaños, todo, parece una pavada, pero es súper importante que lo hagan, ¿sí? Sobre todo para ustedes, para que ustedes vayan viendo qué es lo que van haciendo, ¿sí? Como sumamente importante. Bien, el azufre. Primero me van a decir cuántos electrones tiene el azufre. ¿Cuántos tiene? No tengo la tabla acá. A ver si lo... A ver, mirá, vamos a hacer Voy una a cosa. buscar la tabla. Vamos a hacer una cosa. ¿Alguno tiene la tabla ahí? 16, Bien, 16. sí, mirá. Ustedes recuerden, cuando van a buscar en la tabla periódica, ¿sí? Ustedes van a tener dos grandes números en la tabla, que es lo que hablamos en el videito pasado. Ustedes van a tener dos grandes números en la tabla, un número que es entero y un número que es decimal. Recuerden que el número decimal es el número másico. Ese número no me interesa en este momento, ¿sí? Después vamos a ver qué implica la masa de un átomo. Pero en este momento el número másico no me interesa, ¿sí? En este momento. Lo que a mí me va a importar en este momento va a ser el número de electrones que tenga ese elemento. El número de electrones va a estar dado por el número atómico, que es el número entero, ¿sí? Es el número entero. Entonces, como bien dijo alguien que no veo porque no veo ninguna cara, son 16 electrones. Muy bien. ¿Sí? Así para que después los que vean el videíto miren su tabla, pueden pausarlo, mirar su tabla y ver lo que yo les digo, ¿sí? Esto de los dos números, para que nunca se confundan los dos números. Y después cuando hablemos de esos números un poquito más, van a ver que son inconfundibles, porque
No tiene sentido que se los puedan confundir. Cuando lo entiendan, cuando sepan bien qué significa cada uno. Bien, entonces tenemos que meter 16 electrones en el diagrama. Imaginemos que, a ver, imagínense esto. El diagrama siempre empieza igual, entonces siempre es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, o sea, esta primer parte es la misma. O sea que yo lo que puedo hacer es hacer esto, miren, si quiero. Es trampa, pero puedo, y acá le pongo un 2, ¿no? Porque tengo que seguir. ¿Ven? O sea, esta primer parte es la misma. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, y acá tengo que seguir, ¿sí? Porque acá me quedé con 12 electrones, entonces acá tengo que seguir. Fíjense que después de 3s2 viene 3p6. Entonces voy a poner 3p. Bien, ahora, ¿qué pasó acá? Se pasa. Perfecto, me pasé de nuevo, ¿sí? Yo acá tenía 12, acá yo tenía 12, y 12 más 6 es 18, ¿cierto? Esperen que voy a sacar esto porque, esperen que voy a sacar el WhatsApp, porque empiezan a llegar un montón de cosas. Bueno, les decía que hasta acá yo tenía 12 electrones y acá tengo más 6, 18. Entonces acá, en vez de poner 6, voy a poner un 4. perfecto. Muy bien. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos hacer con el elemento que se les cante a ustedes, siempre siguiendo las líneas, ¿sí?, del diagrama de Linus-Pauling. Ustedes pueden escribir la cantidad de electrones que se les canten, ¿sí? O sea, esto es así de sencillo. Por eso les decía que es una pavada, no tiene dificultad, digamos esto. Lo importante de esto es entender qué significa esto, ¿sí? Si yo les digo, a ver, ¿qué significa esto? ¿No? Porque eso es lo importante. Bueno, lo que significa es que los electrones en el átomo de sodio, ¿sí?, van a estar configurados de este modo. Es decir, yo voy a tener 2 electrones en el orbital 1s, voy a tener otros 2 electrones en el orbital 2s, voy a tener 6 electrones en un orbital 2p, y después voy a tener un electrón en el orbital 3s. ¿Sí? Entonces, el átomo de sodio tiene ¿cuántos electrones? Perdón, sí, tiene 11 electrones. ¿Cuántos orbitales quiere decir? Tiene 4 orbitales, ¿sí? Los electrones están configurados en 4 orbitales diferentes, ¿sí? 4 orbitales diferentes, y cada orbital tiene un nivel de energía diferente. Y eso es muy importante, ¿sí? Es decir, cada orbital es un nivel energético, ¿sí? Entonces, preliminarmente, si yo tuviera que decirles, bueno, el elemento sodio se va a combinar con otro elemento para formar una unión química, va a utilizar los electrones que estén en su último nivel de energía, que no es otra cosa que su último orbital, ¿sí? Que sería este, ¿ven? Si alguno se acuerda, si alguno tiene buena memoria, el, el elemento sodio pone un electrón en la unión química, uno. Y ese uno viene de acá, viene de entender la configuración electrónica, ¿sí? Perfecto estos niveles de energía, pero el nivel de energía que tiene al electrón que se va a poner en juego es el más externo al núcleo, obviamente, ¿sí? El que tiene menos, el que tiene menos influencia del núcleo, ¿de acuerdo? Y pone, por ejemplo, el sodio, un electrón ahí para la unión química, ¿sí? Entonces, vamos a poner esto. Esto yo lo mismo que lo arreglo, porque si no queda feo. Para la unión química, bien. Esto para las personas que ya estén estudiando y que ya estén re a pleno, estudiando por ahí uniones químicas, no sé. Y también tienen que saber, se los digo para las personas que estén un poquito más, como más cancheras, pero tienen que saber que para saber cuántos electrones pone un elemento, ¿sí?, en juego para una unión química, se puede hacer o la configuración electrónica, ¿ven? Que acá yo me doy cuenta, o puedo mirar directamente el grupo de la tabla periódica donde se encuentra ese elemento. Por ejemplo, el sodio está en el grupo 1 de la tabla periódica, ¿sí? Está en el grupo, de hecho en el grupo 1A, ¿sí? Y estar en el grupo 1A, justamente lo que me dice, la información que me da es esa, es que va a poner un electrón en juego en una unión química, ¿sí? Es eso, básicamente. No, esperen.
¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Esto, yo no sé si lo hago así y después lo doy vuelta y me queda. Bueno, hago estas pavadas para que ustedes por ahí, si están escribiendo o algo, les doy tiempo. Yo necesito tiempo cuando estoy en una clase. ¿Ok? Así. Bien, perfecto. Esto lo digo para que ya lo vayan teniendo en cuenta, ¿sí? Entonces, básicamente la configuración electrónica es ir acomodando los electrones de un átomo o de un elemento. En este caso no me interesa la diferencia, no es importante en este momento, puedo decir átomo o elemento. eh, Voy acomodando esos elementos, esos electrones, perdón, voy acomodando los electrones en los orbitales que deben ser, teniendo en cuenta los orbitales de acá de Pauling, ¿sí? En el diagrama. Y lo que voy, digamos, sacando como conclusión es que cada orbital tiene un nivel de energía diferente, que el último orbital es el que me va a dar información acerca de, el último o los últimos, eso vamos a ver después, acerca de cuántos electrones se van a poner en juego en la unión química y esas cuestiones, ¿sí? Y también me da otra información en la configuración electrónica, ¿sí? La configuración electrónica, ¿qué es lo que me dice? Me dice el grupo y el periodo en el cual se encuentra el elemento, ¿sí? Imaginemos que yo les doy la configuración electrónica, no lo voy a hacer, pero les pregunto en qué grupo y en qué periodo se encuentra el sodio, y ustedes no tienen la tabla, o sea que no pueden verlo en la tabla, tienen que sacarlo de acá. Bueno, el último nivel de energía era 3S, ¿cierto? Entonces, 3, este 3 que está acá, va a ser el último nivel de energía, por lo tanto va a ser el periodo donde se encuentra en la tabla periódica. Los periodos de la tabla son las filas de la tabla, ¿sí? Entonces, anotan eso yo. Voy a hacer esta probada. Si les doy tiempo, si quiero preguntar o algo. Ahí está. Punto lento. Bien. El periodo, ¿sí? Que es la, si quieren se lo pongo, la filita. Fila. Pero ¿por qué me sale tan abajo? Bueno, no importa. ¿Sí? Esto lo voy a poner más abajo. ¿Sí? S3. Ahí, ahí. Y luego, ¿sí? Los electrones que estén en ese último nivel de energía, en este caso 1, va a ser, o me va a dar información acerca del grupo, es lo que les decía recién, ¿sí? Está en el grupo 1A, ¿por qué? Y bueno, porque en el último nivel de energía tiene un electrón, ¿sí? Entonces me da información acerca del grupo. ¿De acuerdo? ¿Comprende esto? Más o menos. Sí, profe. Bien, genial. Bueno, esto con respecto a configuración electrónica. Y ahora, lo que yo quería hacer era, esperen que mi video sí que estaba acá. Sí, acá. Eh, Vamos a hacer lo último, digamos, así que por lo menos lo último que yo tenía previsto para hacer. Bueno, recién hablamos entonces de el número atómico, del número másico, ¿sí? Yo les dije que el número másico era, al fin y al cabo, era el promedio de las masas de todos los átomos que puede tener el sodio, por ejemplo, ¿sí? Es un promedio que tiene que ver también con la abundancia, es decir, si yo les tiro esto y les digo, ¿a usted qué le parece? ¿Qué masa va a tener, qué masa atómica va a tener el elemento más abundante del sodio? Seguramente cercana a 23, ¿no? Por eso está cercano a 23, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo quiero que ahora analicemos es qué significa el número atómico y qué significa el número másico, ¿sí? Recién hablamos del número másico como el promedio de los isótopos y la abundancia en la naturaleza, y hablamos del número atómico, que es el que identifica el átomo. Joya, perfecto, pero vamos a ver qué significa. El número atómico no es más que el número de protones que tiene el elemento. Es el número de protones, ¿sí? ¿Y es el número de electrones también? Sí, pero para un átomo neutro. Es decir, por ejemplo, el hierro, ¿no? Si yo tengo el átomo de hierro y el átomo de hierro es neutro,
es decir, no tiene ni una carga positiva ni una carga negativa de más, ¿sí? Es neutro, carga neutra, carga cero. Eso quiere decir que va a tener 26 protones y 26 electrones. O sea, 26 cargas positivas y 26 cargas negativas, ¿sí? Entonces, si el átomo es neutro, yo voy a tener 26 protones y 26 electrones, ¿sí? Ahora, yo les dije perfectamente recién que el número atómico representa el número de protones. Si el átomo es neutro, también representa el número de electrones, pero solo si el átomo es neutro. Solo si el átomo es neutro. Si el átomo no es neutro, es decir, si el elemento perdió o ganó electrones, ya no va a tener 26 electrones. Ya va a tener otro número, 27, 25, no sé. Después lo analizaremos con detalle. Ahora, el número atómico sí, o sí, o sí, o sí, es el número de protones. Eso sí, seguro, ¿sí? ¿Por qué es el número de protones? ¿Qué hice? Ah, porque sí. ¿Por qué sí o sí es el número de protones? Porque los protones no se ganan ni se pierden, ¿sí? Son partículas que son fijas. Entonces, al ser partículas fijas, ¿sí? Este número de partículas me define al átomo. Es como yo el año pasado, por ahí les di un ejemplo, que les dije, bueno, si yo tengo que hablar de, qué sé yo, no sé, bueno, uno de ustedes, a ver, voy a buscar el nombre de alguno de ustedes. Por ejemplo, no sé, a ver, Constanza Romero, no sé si está acá. Bueno, si yo voy a decir Constanza Romero, ¿hay una sola Constanza Romero en el universo? O sea, no hay otra Constanza Romero. Probablemente sí haya otra, ¿no? Bien. Entonces, Constanza Romero, ese nombre y ese apellido, no me identifica, ¿sí? A esta estudiante que está acá en el curso. Ahora, si yo digo Constanza Romero, DNI, qué sé yo, 40 millones, bla, bla, bla. Bueno, ahora sí, ¿sí? O sea, el número de DNI sí es un número que la identifica a Constanza, ¿sí? No Constanza Romero, porque eso es algo que puede haber dos personas con el mismo nombre, pero no con el mismo DNI. Entonces, cuando se trata de átomos, es exactamente lo mismo. No va a haber dos elementos que tengan el mismo número atómico, ¿sí? Todos tienen diferente número atómico, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que los protones son los que lo identifican, porque los protones no se pierden jamás, ¿sí? Los electrones se pierden, se ganan todo el tiempo, y los neutrones se pueden perder en reacciones nucleares, entonces tampoco me sirven solo los protones, ¿sí? Bien, y el número de masa o la masa atómica no es nada más y nada menos que la suma de las partículas que me aportan masa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me aporta masa en el átomo? Masa en el átomo me aporta los protones y los neutrones, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿y los electrones no me aportan masa? Sí, me aportan masa, pero es insignificante. Esto ya se los dije el año pasado. Es una masa que es demasiado mucho más pequeña que la masa que aportan los neutrones y los protones. Por lo tanto, no la cuento, es como que no me interesa. Es como si yo estuviera pesando camiones en una balanza de esas industriales y de repente me subo yo a la balanza, ¿sí? Y bueno, pero, o sea, no tiene, soy insignificante, mi peso es insignificante frente a la masa de 3 4 camiones que pesan 60 70 toneladas, qué sé yo. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? No es que no tenga masa el electrón, sino que es insignificante. Por lo tanto, no la voy a considerar dentro de lo que es la masa atómica, ¿sí? Entonces, la masa atómica, cuando hagamos las cuentitas, que ahora vamos a hacer un par de cuentitas, lo que vamos a hacer es vamos a redondear este numerito, ¿sí? Esto se los vuelvo a repetir. Una cosa es que ustedes me expliquen. Mi gato está hablando a pleno. Una cosa es que ustedes me expliquen teóricamente y me fundamenten por qué este número es un número con coma, que eso sí lo suelo preguntar. O sea, ¿por qué esto es un número decimal? ¿Sí? Eso es una cosa. Ahora, otra cosa es que ustedes tomen este número para hacer cuentas. Cuando nosotros tomemos este número para hacer cuentitas, que es lo que vamos a hacer ahora, por último, lo vamos a redondear y vamos a pensarlo en función de que es la suma
de todas las partículas que aportan masa en el átomo. Es decir, que va a ser la suma de los protones y de los neutrones. ¿Sí? ¿Ven que dice acá redondear para hacer las cuentas? ¿Sí? Son como dos vertientes diferentes. Yo les puedo pedir la fundamentación de por qué es decimal y por otro lado les puedo pedir cuentitas. ¿Sí? Entonces, esto no me interesa. Vamos a hacer cuentitas. Sí, es interesante, pero... Bien, acá están. Yo voy a sacar cositas. Esto es hermoso, pero yo ya se les había mandado esto, que lo hice con otro curso, y fue absolutamente maravilloso. Ah, no, pero esto no me va a permitir sacarlo. Esperen que lo tengo que sacar. Perdón, ¿eh? Vamos a hacer un par para que ustedes vean. Mm, los guiones no los vamos a ver hoy. Ujú. Vamos a ver estos tres primeros que están acá, ¿sí? Bien. Miren todas las llamaditas que yo hice acá, excepto esta que tiene que ver con los guiones y que hoy no vamos a ver guiones. Pero miren las llamaditas que hice. Número atómico, ¿sí? Lo vamos a llamar Z. Y el número másico lo vamos a llamar A. Yo sé que es antiintuitivo porque uno pensaría que el número atómico es la A, pero no. El número atómico es el Z y el número másico es la A. Acá los aclaro. Esto es un número entero y esto es un número decimal. ¿Sí? Perfecto. Fíjense que acá, como yo voy a hacer cuentitas, a los números que son decimales de cada elemento, lo que hice fue redondearlos. ¿Sí? Acá lo redondeé, están todos redondeados, ven que son números enteros y son números decimales en realidad. ¿Sí? Entonces los redondeo. Es más, de hecho, si quieren podemos poner redondeo. ¿Sí? Así se comprende mejor. Bien, entonces, el número atómico siempre es igual a ¿qué? Al número de protones. ¿Ven? Que hice esta flecha y les puse siempre. Esto es a propósito, ¿para qué? Primero para que puedan completar esto, que esto es 20, obviamente. Si el número entero, perdón, si el número atómico es 20, el número de protones es 20. Esto es una cuestión lógica para que lo puedan completar. Y además, ustedes me pueden fundamentar esto. ¿Por qué este número siempre es este número? Y bueno, porque el número atómico es el número que identifica el átomo y ese número está dado por las partículas que no se modifican nunca en el átomo. Tiene sentido, como lo que hablábamos de Constanza y su DNI. Su DNI no se modifica jamás, ¿sí? Y eso es lo que la identifica a ella, su DNI, ¿de acuerdo? Ahora, si ella se cambia el color de pelo no la identifica, porque ella se lo puede cambiar 50 veces si quiere, ¿sí? Bien, entonces, el número atómico es siempre igual al número de protones, ¿sí? Ahora, el número másico, yo les puse acá que era 40, por ejemplo, ¿no? Bueno, el número másico lo pueden sacar de la tabla tranquilamente. Entonces, si ustedes saben que el número másico es 40 y saben que el número atómico es 20, ¿cómo hacen para saber el número de neutrones? Y bueno, a ver, yo les dije que el número másico era la sumatoria de todas las partículas que aportan masa, ¿sí? Entonces, el número másico no es otra cosa que la cantidad de protones más la cantidad de neutrones, ¿o no? ¿Sí? Es decir, la sumatoria de las dos partículas que aportan masa. Y la cantidad de protones, ¿no es Z también? ¿No es lo mismo? Esto es una equivalencia, ¿sí? O sea, Z y protones es lo mismo. Entonces, no es correcto decir que yo al número másico le resto el número atómico o protones, es lo mismo, ven que es el mismo número. Yo a este número le resto este número o este mismo, y eso me va a dar, ¿qué cosa? El número de neutrones. Por eso el número de neutrones es 20. ¿Sí? Ahora, para completar el número de electrones, ¿sí? Ven que acá les puse. Es el mismo que los protones, siempre y cuando el átomo sea neutro. Entonces acá también sería 20, ¿sí? Por ahora. Por ahora, hasta que veamos ion, ¿sí? Cuando veamos que es un ion, por ejemplo acá, van a ver que hay una modificación, ¿sí? Por eso es que yo acá, ¿por qué estos quedaron? Tendrían que haber quedado más arriba. Uy, qué feo que me quedó esto. A ver si lo puedo bajar.
Ay, pero me había quedado bien recién, un rato. Bueno, bueno, no importa. Bien, entonces. Ya sé por qué me quedó mal, por eso, por esta porquería. Bueno, no importa. Por ejemplo, miremos, no sé, el fósforo. O miremos el sodio mejor, porque el fósforo se completa con todo lo de las tablas directamente. Por ejemplo, el sodio tiene un número másico de 23, ¿sí? Tiene un número de protones que es 11. Entonces, si tiene un número de protones que es 11, yo ya sé que el Z es 11, ¿sí? Eso seguro, siempre. Si yo no les digo que perdió o ganó algún electrón, ustedes tienen que suponer que la cantidad de electrones también es 11, ¿sí? Porque si el átomo es neutro, tiene que haber la misma cantidad de cargas positivas que de negativas. Y la cantidad de neutrones, ¿sí? ¿Cómo se calculaba? Bueno, acá ya, acá en realidad tendría que haberle quitado, por ejemplo, no sé, tendría que haberle quitado esto, por ejemplo, ¿no? Si yo le quitaba este valor y ustedes sabían que el número de protones es 11 y el número de neutrones es 12, ustedes saben que el número A es la sumatoria de todo lo que aporta masa, es decir, sería 11 más 12, por eso es 23, ¿sí? O sea, básicamente me comí sacar un valor, ¿sí? Pero básicamente para que vean el jueguito de valores que hay acá, ¿sí? Es simplemente esto, no es, digamos, teoría atómica no es más que esto y la fundamentación de esto, que eso es lo importante, ¿sí? O sea, ¿por qué esto es igual a esto? ¿Por qué A es igual a, como les puse acá, Z, ¿ven? A menos Z es igual al número de neutrones. ¿Por qué? ¿Sí? Esas cosas, ¿de acuerdo? Y cuando veamos ion, bueno, ahí vamos a fundamentar a través de la formación de un ion, ¿sí? Bien. Bueno, ahora lo voy a guardar corriendo. Voy a volver acá. Bueno, esperen que tengo que dejar de compartir, pero no quiero que se le vean las caras a ustedes. Bueno, quiero saber si entendieron, si tienen alguna pregunta así ahora en este instante, quieren que vuelva para atrás. Ustedes Yo me... entendí. Bien, buenísimo. Te quería preguntar si vas a explicar lo de la configuración electrónica cuando es más de un número el que se agarra en las uniones químicas. Más de un número, o ¿cómo? De los electrones. mm, Vos decís, por ejemplo, con un átomo que pueda poner en juego varias distintas cantidades de electrones. eh, No entendí pero por ejemplo, ¿cuál? A ver, ¿se te ocurre un ejemplo? Como el azufre que teníamos abajo. Ah, ¿este azufre? Ah, bueno, bien, es una buena pregunta. Bien, es una buena pregunta. Acá, por ejemplo, vos lo que tenés que ver es cuál es el último nivel de energía. El último nivel de energía es 3. ¿Viste como acá, que era 3? Bueno, pero acá vos Sí. tenés dos orbitales, que son 3. Entonces, los dos van a estar implicados en ese último nivel de energía. Muy bien, muy buena tu pregunta. Es excelente tu pregunta. Entonces, ¿sí? O sea, el periodo, por supuesto, en el que se va a encontrar el azufre, por supuesto que es 3, obviamente, ¿no? Está en la misma línea, en la misma fila que el sodio. Después, mira tu tabla periódica, vas a ver que está en la misma línea, ¿sí? Bien, entonces, digamos, si estos dos constituyen el último nivel de energía para el cual, digamos, voy a tomar los electrones para hacer la unión, entonces, ¿cuántos electrones va a poner en juego? ¿Cuántos? 6. Bien, perfecto, 6 electrones, ¿sí? Porque tengo que hacer la sumatoria, perfecto. Sí, 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 sí. Sí, gracias por aclarármelo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Genial. Igual nunca les voy a poner nada raro. Hay cosas raras. Los orbitales D a veces se sacan, bueno, por ahí se los muestro después, pero no es tanto mi intención, la verdad. Ver excepciones. Las excepciones se ven cuando uno ya entiende. Si le ponen excepciones cuando uno no está entendiendo, es como, ¿sí? Al cuello.
Listo, genial. Y está en el grupo, si querés, para agregarlo, está en el grupo 6A, ¿sí? Si quieren hacerlo más rápido, digamos, y decir, bueno, a ver, el azufre, ¿cuántos electrones pone en juego en la unión química? Listo, van a la tabla periódica y van a ver que está en el grupo 6A. ¿Está bien? Perfecto. Bien. ¿Algo más que se les ocurra ahora en este instante? Mm, ¿No? Bueno, la idea sería que yo ahora lo voy a subir a YouTube. Algún video pude subir a YouTube, así que creo que voy a poder. Eh, y la idea sería que lo vean todos los que puedan y que vayan anotando preguntas. Si quieren, se las pueden mandar a las chicas. Si no, me las mandan por mail a mí, yo las voy anotando en un cuadernito o lo que sea. Y la próxima clase que nos vemos, que es el viernes que dijimos que sí, ¿no? Sí, el viernes que nos vemos a las 11, vienen con esas preguntas si quieren, o si alguien no puede estar presencialmente, no importa, contestamos la pregunta que haya hecho en forma como virtual. ¿Está bien? ¿Sí? Hagamos así como para hacer fluido también para las personas que no pueden estar, que están trabajando, o algo, ¿sí? Bien, voy a parar de grabar así los puedo ver.